Tome su lugar, por favor, sean todos bienvenidos. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de los que nos hemos reunido en esta tarde, en este lugar. Yo quiero comenzar en esta tarde a manera de introducción, recordando que nosotros cada jueves hemos venido estudiando un libro del Antiguo Testamento de manera temática y de manera secuencial. Actualmente nos encontramos en el segundo libro de Samuel, viendo la semana pasada cómo es que se origina el pecado, vimos su definición, vimos cómo tristemente la última parte del reinado del monarca que Dios le dio el nombre en su palabra, nosotros encontramos que David es un hombre o fue un hombre conforme al corazón de Jehová. Tristemente la parte final de la vida de este monarca fue marcada por el pecado y por las terribles consecuencias que éste trae. En esta tarde, el título de la enseñanza de hoy son los 4 tantos de David. Estos tantos hacen referencia a lo que David mismo profirió en palabras cuando Dios, por medio del profeta Natán, vino a llamar y a corregir a David tomado como su hijo. Así es que en esta tarde yo quiero que usted y yo estemos atentos y que consideremos cómo, aunque Dios es grande en misericordia, en gracia y en perdón, el pecado trae consecuencias terribles. Alguien dijo que si realmente nosotros viéramos el pecado y las consecuencias que él nos trae, definitivamente nadie elegiría pecar. Pero el problema es que nosotros como cristianos muchas veces no consideramos que la palabra de Dios es la luz que necesitamos para caminar en este mundo, el cual está operando en una situación de tinieblas. La palabra de Dios, Dios la ha dejado para sus hijos, para su iglesia. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la misma que sirve para que podamos estudiar diversos temas. Y no solo eso, sino meditar y aprender de ellos. Y por eso en esta tarde yo quiero pedirte que tome sumo cuidado y suma atención para que la misma palabra de Dios nos advierta las consecuencias del pecado y elijamos siempre antes de pecar, mejor darle gloria a nuestro Dios. De tal manera que la misma palabra de Dios recuerda que dice que ella es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Así que la Biblia nos enseñe en esta tarde. La oración nuestra entonces es que la Biblia nos enseñe, nos reprenda, nos corrija y que nos pueda equipar para toda buena obra. Amén. Veamos pues el tema de hoy, que yo le dije y repito, lleva por nombre los 4 tantos de David. Para que nosotros podamos referir lo que hicimos hace 8 días, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo, en el capítulo número 22, el versículo número 1. La ley, Dios la dejó estipulada para que todo su pueblo, comenzando por el monarca, no solo la aprendiera, sino la pudiera practicar. Y David en esa época tendría que ejecutar todos los preceptos, los mandatos que Dios había dejado en la ley. De manera que en Éxodo capítulo número 22, versículo 1, la ley declara lo siguiente: cuando alguno robe un buey, una oveja, y lo degolle o lo venda, por aquel buey y pagará 5 bueyes, y por aquella oveja, ¿cuántas debe pagar? 4. La ley estipulaba eso. El texto que acabamos de leer es la base de lo que había en la mente del rey David cuando Dios envió al profeta Natán a corregir su pecado. Me refiero a la historia donde aparece entonces el profeta Natán teniendo una conversación con David después de que David pecó. ¿Se recuerda con quién pecó David en la historia de la semana pasada? Con Betsabé. David pensó que ya había ocultado ese mal proceder de su vida y había transcurrido un año. Usted y yo debemos ser conscientes que de repente cuando leemos la Biblia debemos analizar la misma. De un versículo a otro parece que David ya aplacó todo y de repente dice que su hijo murió o que Dios le dijo que cayó enfermo. Pero vaya conmigo a 2 Samuel capítulo 12
y a recordar un poquito la historia. Vamos a leer rápido del versículo 1 al versículo 7. Segunda Samuel 12:1 dice: Jehová envió a Natán con David y le dijo que había 2 hombres en una ciudad, uno era rico, otro era pobre. En el versículo 2, el rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, pero el pobre solo tenía una corderita, que él había comprado, la había criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. De repente en la historia Natán dice que vino uno de camino al hombre rico y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre que es pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Se encendió. Aquí viene lo importante. Cuando David está escuchando esta historia que está contando el profeta que viene de parte de Dios, David ha olvidado que Dios se percató de lo que él realizó. Pasó un año y como nadie dijo nada, y como ya de todos los que podían haber dicho, de entre ellos Joab, no se dijo nada, y ahora está embarazada Betsabé, ya había nacido el hijo de Betsabé y de David, y ahora entonces David vuelve a tomar su papel como rey justo. Él escucha la historia y dice que se enciende el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Cuál hombre? El hombre de la historia. Y le dijo a Natán: vive Jehová. Esto es un juramento. Esto es un juramento, un alto juramento de parte del monarca de esta nación, que el que tal hizo es digno de muerte. Sí, la ley estipulaba que aun cuando tú hacías tal o cual cosa que ahorita les voy a explicar, tú debías morir. Ahora en el versículo número 6, David mismo va a declarar cuál es su sentencia. Dice que va a pagar la cordera con 4. En Éxodo que acabamos de leer, la ley decía eso. El monarca se está presentando como un monarca justo ante una situación injusta. La razón por la que David usa la ley dice que porque el que hizo tal cosa no fue un hombre misericordioso, sino todo lo contrario, fue un hombre alevoso y no tuvo compasión. Ahora en el versículo número 7, ¿pudieras cambiar la versión, hija, por favor? Entonces Natán dijo a David, le dijo: tú eres aquel hombre de la historia, y así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí, bla, bla, bla. No es el tema ahorita, no me voy a profundizar en eso. Llegamos a este punto en donde Dios le dice: tú eres aquel hombre, donde Dios está declarando: yo vi todo lo que tú hiciste. La reacción de David fue la que normalmente él tenía contra las injusticias. Si de algo se sabía de David, un hombre conforme al corazón de Jehová, es que siempre obraba de manera justa. Pero aquel monarca en aquella ocasión cayó, como miramos hace 8 días. Ahora bien, la vida de este rey siempre estuvo marcada porque el Espíritu Santo estaba con él. Pero cuando David se expuso al pecado y cometió el pecado, su vida entró en una decadencia. Ahora, aquí en este texto va a operar la gracia de Dios, va a operar la justicia de Dios y va a operar la gracia de Dios. Cuando David fue expuesto por Dios, opera la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que el monarca muestra arrepentimiento. Versículo número 9, por favor, hija. Cuando Dios le dice en forma de pregunta: ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Y le dice la razón: has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Versículo número 10, me ayudan a leerlo ustedes. 1, 2, 3. En estos 2 versículos 9 y 10 aparecen 2 veces, se repite la palabra despreciar.
En el versículo 9 habla de un desprecio hacia las palabras del Señor. ¿Por qué has despreciado lo que yo te he ordenado, David? La pregunta hoy día es: ¿de qué manera se puede despreciar la palabra del Señor? De una manera simplista, respondiendo a esta pregunta, lo tendríamos que decir así: cuando nosotros tenemos la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros conocemos la Biblia, cuando nosotros sabemos lo que la Biblia dice y nosotros hacemos nuestra voluntad y no lo que la Biblia dice, nosotros estamos despreciando la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 20, que es en donde aparece en resumen el decálogo, los últimos 5 mandamientos de los 10, David los rompió. Leo rápidamente Éxodo 20:13. La palabra de Dios dice, bueno, para que vaya conmigo. ¿Qué dice? 14, 15, 16, 17. Cinco mandamientos quebrantados por David cuando operó el pecado en su vida. Y David los conocía. Es increíble, como yo le dije la semana pasada, cómo Dios, usando a David como un tipo Cristo y una figura de Cristo, quiso enfatizar el pecado, dejando para nosotros, la iglesia, que debemos tomar con sumo cuidado, con nada de ligereza, el pecar delante de Dios, porque trae consecuencias. David conocía y como rey había aplicado en múltiples ocasiones la justicia en base al decálogo, pero se le olvidó una cosa: que Dios es el único rey justo y que nosotros de manera consciente e inconsciente a veces medimos y no queremos medirnos con la misma vara. Pecó de justo siendo injusto David. Volvamos a 2 Samuel capítulo 12, versículo del 11 al 13, por favor. Cuando deja en claro el Señor por medio del profeta qué es lo que va a ocurrir, y aquí van a aparecer los 4 tantos que David va a pagar, porque él mató de manera, en esta historia, en esta alegoría, a esa corderita, la robó y la mató, y dijo: el tal tiene que pagar 4 veces. Bueno, así dice el Señor: de tu misma casa voy a levantar el mal contra ti, David. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Se estaba refiriendo a uno de sus hijos. Y este se va a acostar con tus mujeres a plena luz del día. Versículo número 12. En verdad, le dice Dios, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. 13. Entonces David dijo a Natán, aquí viene la parte donde David se arrepiente, hermano. David tomó el papel de muchos profetas del Antiguo Testamento, incluidos uno de los más grandes, Moisés, cuando decía: Señor, contra ti hemos pecado. Y eso es una de las cosas que nosotros como hermanos debemos aprender, porque cuando alguien como iglesia peca, la iglesia peca en general. Por eso cuando viene alguien y toma el lugar y pedimos perdón por todos, porque todos hemos pecado delante de ti, Dios. David le dijo a Natán: he pecado. ¿Contra quién? El pecado siempre, lo primero que va a afectar es nuestra relación con Dios. El pecado llega delante del trono de gracia, hermano. No se trata simplemente de me enojé con mi esposa y no le voy a hablar. Eso es en lo ligero, humano. Tuve una diferencia con tal o cual hermano en la iglesia, pinto mi raya, me echo para atrás y no le voy a hablar. Estás pecando deliberadamente. ¿Y el pecado a quién llega? Una vez que David reconoce su falta y se arrepiente, Natán le dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado. La ley decía que David debía morir,
porque si tú matabas a alguien, tú tenías que morir. ¿Y David mató a alguien o no mató a alguien? ¿A quién mató David? A Urías. Operaba la ley del talión, ¿se recuerdan? Ojo por ojo y diente por diente. Le dice, no morirás. Ahora bien, debemos tener cuidado, hermanos. Cuando David fue injusto, Dios resolvió perdonarle, dado al arrepentimiento y reconocimiento de su pecado, David. Así que yo quiero decirte algo en esta tarde. Amado hermano, no olvides que Dios perdona. Y si Dios perdona, tú debes perdonar. No puedes usar y tomar la actitud de David antes de confesar el pecado. Tristemente, muchas veces nosotros queremos aplicar todo el peso de la ley sobre los demás, pero nos olvidamos que la misericordia y la gracia del Señor se ha derramado en la persona de Jesús. Y si bien no con eso estoy diciendo que debemos participar del pecado, solo quiero decirte algo con temor y temblor. Cuídate de no olvidarte de perdonar y tener misericordia, la misma que tú y yo hemos recibido en la persona de Jesucristo. La palabra de Dios es bien enfática y dice que con la vara que tú midas, tú vas a ser medido, amado hermano. Veamos el primer tanto de los 4 que refiere la palabra de Dios. Versículo 14, inmediatamente. Ha pasado un año que David pecó y parece que nadie se enteró, pero Dios todo lo vio. Y en el versículo 14 dice, sin embargo, acaban de decir que Dios le perdonó la vida a David. ¿Está conmigo? Pero sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Versículo 15. Y Natán se regresó a su casa. Y después, ¿qué pasó, pastor? Bueno, la palabra de Dios dice que el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. Para todos aquellos que de repente se nos olvida que Dios es Dios, debemos mirar la Biblia. Dios en Hebreos, cuando habla que nos toma por hijos y que nos corrige y que nos reprende, y luego el mismo libro de los Hebreos dice que a la verdad a ninguno de nosotros nos agrada recibir corrección o reprensión, ninguno de nosotros se pone feliz, pero a la larga va a producir un fruto. Bueno, lo mismo hace Dios. Dios no podía permitir que al hombre que él le había declarado que por medio de él vendría el Mesías, el ungido que Dios usaría para librarnos del pecado del mundo, Dios no podía dejar solo a este hombre. Ahora Dios le va a enseñar cosas. Yo te dije, la misma palabra de Dios dice que lo que tú siembras, eso es lo que tú y yo vamos a cosechar. Muchas veces yo les he dicho, amados hermanos, nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué estamos como estamos? Pregúntate y vete al origen cuando empezaste tú a modelar la persona en que tú eres actualmente. ¿Por qué eso está modelado? Porque tú tomaste en algún punto de tu vida la decisión de ser la persona que tú eres este día. Si tú no eres más espiritual es porque tú has decidido eso. Si tú eres una persona más enojona es porque tú lo has decidido. Si tú eres una persona que no has aprendido a perdonar es porque tú has decidido que no quieres perdonar a esas personas. Todo comienza contigo y con Dios. Tú eres resultado de lo que eres precisamente, amado. La culpa no la tiene el diablo. Ese está bien tronado, está derrotado. Cristo lo tronó en la cruz. El problema lo tienes tú contigo. Dice que Dios hirió al niño y se puso muy enfermo. Amados hermanos, este punto es importantísimo porque Dios nos va a enseñar en este pasaje cómo opera la voluntad de Dios y nosotros cómo debemos aprender a estar conformes cuando la voluntad de Dios opera. A este punto, David conocía perfectamente que el Señor era justo. David había escuchado que Dios lo había perdonado, pero también le dijo otras cosas. Dios le adelantó que iban a ocurrirle cosas. Inmediatamente después que se va Natán, el texto dice que Dios hirió al hijo de David con Betsabé. Como consecuencia cayó enfermo y muy enfermo.
Ahora, aprendamos algo de parte de David. Versículo número 16. Lean conmigo. 1, 2, 3. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. ¿Qué actitud tomó David? Es importante empezar a meditar algunas cosas. De aquí surgen muchas doctrinas. De aquí pudieran muchos tomar Isaías cuando dice que por la llaga de Cristo todos hemos sido sanados, ¿no? Lo hemos repetido en diferentes ocasiones, que hay tantas implicaciones y aplicaciones en relación al texto. Ahora, ¿cuál es la postura, pastor? Nosotros creemos en un Dios que tiene todo el poder de sanar cuando Él quiere a quien Él quiere. Razón, porque Él es todopoderoso, Él es Dios y Él es un Dios que hace milagros. Y un milagro es algo que sobrepasa lo natural, que sobrepasa tu entendimiento y el mío, según tú y yo lo tenemos establecido. Si yo tengo una gripa en un periodo de 3 a 5 hasta 7 días, se me tiene que quitar la gripa porque sé cómo opera mi organismo, por cierto que Dios mismo me dio. Pero de repente una gripa se puede quitar en un día. Y eso tú lo puedes minimizar o no. Yo no, yo le doy gloria a Dios porque ayer yo estaba así, mire. Y hoy yo estoy mejor que usted. Gracias a Dios. Tampoco me voy a echar una Coca-Cola fría, ¿verdad? Pero tengo agua y bendito sea Dios. ¿Qué aprendemos? Dios rogó a Dios. En todo tiempo hay que orar a Dios. En todo tiempo hay que ir delante de Dios. ¿Por qué motivo? Por el que sea. Dios nos da motivos para buscarlo. David pudo haber dicho, amén, tú eres Dios y me voy. Pero ¿qué hizo este adorador que en algún tiempo cayó? Buscó a Dios. Y no solo buscó a Dios, sino buscó la misericordia de Dios. Ahora, ¿Dios es misericordioso, amados? Bueno, aprendamos a depositarnos en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. Él ayunó, otra doctrina que pudiéramos tomar ahorita. Cuando nosotros estamos enfermos hay que meternos a ayunar, pero no me quiero meter en complicaciones. Yo he dicho mi postura en relación al ayuno. ¿Cuál es nuestra postura en relación al ayuno? No como iglesia. Usted, esto es bien importante, amados hermanos. Mire, yo al ser nombrado pastor de este lugar, debo ser consciente de lo que digo, porque esto lo va a influenciar para bien o para mal a usted. A veces tengo que aprender a decir, hermanos, mi postura del ayuno es la siguiente. ¿Sabe qué estoy diciendo con eso? Que si usted piensa que ayunar lo va a curar de tal o cual enfermedad, yo voy a respetar lo que usted crea, hermano. Yo no lo voy a meter al infierno, no lo voy a condenar. Pero entonces yo necesito tener posturas claras en mi vida para saber por dónde camino. Si yo prefiero tomar agua en lugar de Coca-Cola es porque yo aprendí que el agua es lo que yo necesito para vivir, no la Coca-Cola. ¿Me están comprendiendo? Entonces, yo miro en diferentes partes en la Biblia en donde el pueblo de Dios ayunaba y donde el pueblo de Dios no ayunaba, sino los que no conocían a Dios ayunaron, como los de Nínive, por ejemplo. Ese es otro tema, pero solo estoy exponiendo un poquito, ejemplificando. Voy a cerrar rápido mi paréntesis porque si no, no acabo. Y luego, ¿qué otra cosa aquí? Dice, y fue y pasó la noche. ¿Y en qué posición pasó la noche David? Yo no voy a tomar una doctrina de acostarnos en el suelo boca abajo como doctrina para decir que Dios nos enseña aquí que debemos estar de pico, panza para abajo, toda la noche en el suelo para que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Se está entendiendo esto, hermanos? Pero David tomó esa actitud. ¿Por qué? Versículo 17. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso, y sumado a eso, pues no comió porque estaba ayunando en el 18, y sucedió que al séptimo día, yo le he dicho que el número 7 en la Biblia implica perfección y simboliza y tipifica a Dios. El número 7 siempre va a hablar de Dios. Y aquí enfáticamente el texto dice que al séptimo día el niño
¿Quién hirió al niño? 7. Y al 7 queda enfatizado que la voluntad de Dios operó quitar el soplo de vida en el niño. Ahora, primer tanto. ¿Y qué más? Lo que también quiero que usted y yo aprendamos, que se están preocupando estos siervos por el rey, pero en el versículo 19, aquí hay otra enseñanza clara de parte de Dios en su palabra para nosotros. David vio que estaban murmurando y les preguntó a aquellos que lo quisieron levantar. Les dijo, ¿murió el niño? ¿Qué le respondieron ellos? Ha muerto. ¿Qué hizo David? Versículo 20. Escuchen, antes de que lean, piensen un poco. ¿David ya había sido consciente de su pecado a esta altura? Y David ya había escuchado lo que Dios había decretado para él y para la vida de sus hijos, las consecuencias que el pecado había traído. Ya era consciente David de esto. Aquí para mí es bien importante porque yo escucho de repente en diferentes circunstancias o situaciones que hay personas que se resienten con Dios porque se le murió el papá, porque se le murió tal o cual persona. Ojo, David sabe que hay una relación directa de lo que está viviendo con lo que él hizo. ¿Quién lo declaró? Dios se lo declaró. Ahora, no siempre ocurre así. Este es un caso extraordinario para David, pero muchas personas tienden a relacionar que enfermedad y muerte tienen que ver con juicio de Dios en sus vidas y no necesariamente. Ahora, escucha, David se levanta del suelo, se lava, se unge, se cambia de ropa, entra a la casa. ¿De quién? No a su casa. No se fue como si no pasara nada. Un verdadero adorador en los momentos de máximo dolor va a buscar a Dios y lo va a adorar. Es fácil entonar ese canto de Danilo Montero y decir que en todo tiempo te adoraré. Dale pues. Se te acaba de morir un hijo. Y si todos los que tenemos hijos sabemos la valía de eso, qué gran dolor debe ser eso. Pero la actitud de David es esa. Porque ¿quién fue el que dijo Dios dio, Dios? ¿Quién lo dijo? Job. Todo lo que nosotros tenemos, vivimos y experimentamos es por gracia de Dios. Dios la da para nosotros. Pero si lo decimos todavía mejor, lo da para su gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas creadas que hay en los cielos, en la tierra y debajo del mundo. Sean tronos, dominios, potestad, sea todo fue creado por Él y para Él. Pero no debemos olvidar eso. Ahora entonces, Él va, adora, viene a su casa y se pone a comer. Aceptar la voluntad de Dios no es cosa fácil. En este fragmento de la escritura miramos cómo opera Dios. El Señor ha determinado que el niño va a morir. Sin embargo, aunque David sabía que el niño determinado por Dios iba a morir, David no dejó de orar a Dios para pedir que la salud de su hijo se restaurara. Y esta parte es complicadísima, ¿no? Porque nosotros de repente en la teología que estorba mucho para las cuestiones cómo opera Dios en su infinita misericordia y poder, no podemos limitar el poder de Dios. No hay manera de limitar eso. Si yo entonces pienso en mi corazón y en mi mente que Dios no va a hacer algo que Él diga en su palabra, que no diga en su palabra, perdón, pero a la verdad es que siendo no quisquilloso, pero siendo y quitándome la religiosidad, tú no ves en la palabra de Dios que diga, y Dios va a curarte de SIDA. Pero hay apartados en donde permite Dios mirar que Él, si quiere, puede curarte de esa enfermedad. Es más, no aparece la palabra COVID en la Biblia o algún otro tipo de enfermedad. No sé si me estoy dando a entender, amados hermanos, pero Dios tiene y puede hacer un milagro si Él quiere.
Entonces yo aprendo esas posturas y no voy a limitar y decir, bueno, Dios, yo de todas maneras voy a orar aunque yo sé que tú vas a hacer lo que vas a hacer. Sí, es cierto, pero yo necesito tener fe en mi vida cuando oro. Porque si yo no tengo fe, entonces es puro bla, bla, bla lo que estoy sacando. Y cuando yo me acerco al trono de gracia, me acerco porque hay un Dios que existe, que está, que es real, que está vivo, que inclina su oído y que Él puede escuchar lo que yo estoy diciendo por la persona de Cristo. Ahora, eso no determina que yo cambie la voluntad de Dios. Pero si hay algo que yo miro en la palabra es que Dios le gusta que yo me acerque confiadamente delante del trono. Y Él va, todavía dice, hay una palabrita que se me está yendo. Él dice que no, es como premiarnos cuando estamos así. El texto dice, el galardonador, ese es un premio, un galardón. Él es galardonador ¿de quién? De los que le buscamos, hermano. O sea, nos da un doble beneficio. Pero vamos a avanzar al segundo tanto, aprendiendo esto de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios? Porque es buena, agradable y perfecta. Ok, en la voluntad Dios quitó la vida a tal o cual persona. ¿Y dónde le veo lo bueno? Si me está doliendo. ¿Y dónde le veo lo agradable si yo compartía con esa persona tantas cosas buenas? Y lo perfecto va de dientes para afuera en mí entonces. Y entonces yo tengo que aprender algo que David sabía. Algo que nosotros como sus hijos, como hijos de Dios no debemos olvidar. Es que Dios es Dios. Es un gran principio como hijos de Dios. Nunca olvidarte que Dios es Dios y su voluntad opera sobre la nuestra. La razón, pastor, porque Él es Dios. Segundo tanto, versículo número del capítulo, ahora vamos a avanzar al capítulo número 13. Entonces, la primera consecuencia del pecado de David es la muerte de uno de sus primeros hijos, el hijo que tuvo con Betsabé. Segundo tanto, segunda Samuel capítulo 13, versículo del 23 al 25, por favor. Después de 2 años, aconteció que aparece otro hijo de David. Yo para esto le tengo que explicar que David tenía un harem. Tenía un conjunto de mujeres, princesas, que él podía tener relaciones sexuales con ellas. Ahora, Dios prohibió en la ley tener muchas mujeres porque eso podría inclinar el corazón al mal. En la ley estaba establecido. Lo vamos a ver reflejado más adelante en la vida de este hombre que tuvo a tantas mujeres y tantas concubinas, hijo precisamente de David llamado Salomón. Pero aquí no estamos hablando de Salomón, estamos hablando de otro hijo de David llamado Absalón. Dice que Absalón tenía esquiladores de ovejas y que está junto a Efraín. Absalón invitó a todos los hijos del rey. Versículo 24. Y vino Absalón al rey, el rey es su papá, es David, y le dijo, yo soy tu siervo, tengo esquiladores, tengo oveja, te ruego que vengas tú y sus siervos con tu siervo. Verso 25. El rey le responde a Absalón, le dijo, no, hijo mío, no debemos ir todos. Está invitando a su padre y a todos sus hermanos, incluidos los medios hermanos. Estoy hablando de hijos de otras esposas de David que no son la mamá de Absalón, ¿ok? Y esto ya está quedado claro. Ahora, dice, no, hijo, no debemos ir todos porque eso va a ser carga para ti. Y aunque le insistió, David no quiso ir y lo bendijo, versículo 26. Entonces Absalón le dijo, pues si no, te ruego que dejes ir a mi hermano, de nombre Amnón. ¿Con quién? Con nosotros. Y el rey le respondió, pregunta, ¿por qué ha de ir contigo? Verso 27. Mas cuando Absalón le insistió, si algo nosotros sabemos los padres, que cuando los hijos insisten, los hijos lo que quieren es que les digamos sí a la petición que están haciendo, ¿no es cierto? Bueno, aquí se deja ver un poquito y se descubre un poquito el corazón de David y el área de la paternidad
de David con sus hijos. Ok. Le dejó ir, de tanto que le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos sus demás hijos. Versículo 28. Absalón ordenó a sus sirvientes ahora. Les dijo, ayúdenme a leer, 1, 2, 3. Miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Cuando Amnón esté a media fiesta y ya está entonado, como dicen los mexicanos, le está diciendo a los sirvientes, ojo, en ese momento quiero que hagan algo. Le dice, y cuando yo les diga, hieran a Amnón, entonces mátenlo. No tengan miedo. No se los he mandado yo. ¿Por qué? Pues porque él es el amo y le está diciendo eso a los siervos. Y le dice, tengan ánimo y sean. Ahora, versículo 29. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tan como Absalón los había mandado. Entonces todos los hijos del rey, ¿qué hicieron cuando vieron esto? Se levantaron y montándose cada uno en su mulo, patas para que las. Ahora escúchame bien, vamos a avanzar al versículo número 30. ¿Ya miró cómo es todo esto? Tenían una fiesta, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban muy alegres, jijiji, jajaja, y cuando Absalón hizo señas a los sirvientes vinieron y le dieron cuello a Amnón. Ahora todos están viendo y acaban de matar a su hermano. Está la fiesta y los otros se levantan y dicen, nos van a matar, huyan. Ahora, estando aún ellos en el camino, los hijos que iban regresando con David, llegó a David un rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey. ¿Se imaginan esa noticia, hermanos? Tu hijo acaba de matar a todos tus demás hijos y no ha quedado ni uno de ellos. Pero en el versículo número 32 aparece y esta historia es increíble, hermano. Mire, yo no tengo tiempo de ahondar mucho en esto porque lo quise hacer ligero por la cuestión del tiempo. Pero este hombre llamado Jonadab era hijo de Simea y este era hermano de David. Simea era hermano de David, por ende Jonadab, que era su hijo, era sobrino de David. Y Jonadab era familiar, por ende, de Absalón, pero también de Amnón. El problema es que en este versículo va a decir la razón por qué Absalón decide matar a su medio hermano. Por cuestiones de tiempo no lo leí todo, pero aquí dice. ¿Y cuál fue lo que no leímos? Ponga mucha atención. Mire, lo que quiero decirle antes de terminar de leer esto es que está comprobado que la mayoría de los abusos sexuales a los niños viene de parte de los familiares más cercanos. Tíos, sobrinos, primos, abuelos. Y yo creo que si Dios nos dejó en su palabra esta historia, es porque nosotros debemos tomar sumo cuidado de esto. Si yo me voy a donde me vaya, pégate a tus hijos y llévatelos. No importa que te tardes un segundo o te tardes 25,000 minutos. Este Jonadab era primo de Amnón. Y un día llegó y le dijo, ¿qué tienes? ¿Te ves decaído? ¿Por qué? Si tú eres hijo del rey y tú puedes tener todo lo que quieras. Y le dijo, es que ando enamorado. ¿De quién? De nuestra media hermana Tamar. Y si tú eres hijo del rey, date. ¿Y cómo? Hasta el enfermo. Y cuando dile a tu papá, al rey, que te mande a Tamar a que te dé comida en la boquita, y cuando sea eso corre a todos, ¿y qué creen? Que la violó. Parece que el pecado se siente rico, dicen unos, pero el final es muerte. Acuérdense que hace 8 días yo le dije, viejitos no sean payasos. ¡Ay, se siente bien, te va a matar! Y el problema del pecado es que no solo te mata a ti, sino que va a perjudicar a las personas que están cercanas a ti.
Este tema del pecado es de verdad interesante y profundo. Ahora miren, Dios evidentemente está en medio de toda la jugada. Dios le dijo a David, vas a tener consecuencias, te perdono, no mueres, pero consecuencia vas a tener. Y Dios nos dejó en su palabra esta historia para aprender de ella, hermanos. Cómo el primo le dice, tú haz esto que es incorrecto y hazlo con. Wow. Ahora, vuelvo al texto y para que tome sentido todo esto que yo acabo de parafrasear, lea conmigo. Dice, hijo Nadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo, ¿qué le dijo? No crea, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes. Es decir, a tus hijos. Pues solo ha muerto ¿quién? Y ahora le va a decir por qué él sabe que solo murió Abnón. Y le dice, porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día que Abnón, ¿qué? Violó a su hermana Tamar. La pregunta, ¿y el padre qué fue lo que hizo con todo esto que está ocurriendo? Cuando tú eres negligente con las cosas que tienes que resolver en tu casa, no te sorprenda entonces que el diablo esté haciendo fiesta tras fiesta tras fiesta contigo y con tu descendencia, amado hermano. Usted sabe que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los cristianos, es que no aprendemos a resolver problemas. Yo le dije el otro día, está comprobado que los hombres, ahora estamos hablando de varones, cuando existe un problema, de repente nos sentimos superados y no queremos hablar del problema, queremos ocultarlo con otras cosas. Por eso sentimos terror cuando la esposa dice, tenemos que hablar. Can, 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 can. ¿Pero de qué? Y tú sabes de lo que tienen que hablar. Pero tú no quieres hablar de eso, porque no sabes responder ante esas situaciones. Y eso da cabida a que el enemigo haga fiesta en tu familia. Hermanos, si nosotros como esposos no estamos en igualdad en ninguna de las situaciones, no nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a caminar como esposos, como padres, en la crianza, cómo vamos a hacer. Si no nos ponemos de acuerdo, va a haber un arroz con mango en tu familia. Uno va a decir, oye, ¿por qué? Y el otro va a decir, no. A ti no te criaron así. ¿Qué pasa? Hermanos, nosotros debemos aprender a criar a nuestros hijos como Dios dice, pero debemos aprender a ponernos de acuerdo como padres para poder guiar a nuestros hijos, para poder guiar a nuestra familia, determinar ciertas cosas. Ejemplos, esto no está aquí, pero tiene que salir. ¿Cuál es el ejemplo, pastor? Yo de repente le digo a don señorito, levanta ahí. Y doña señora dice, no, está cansado, dale chance. Eso no. Hay una cosa difícil y contraria. Si don señorito está cansado, puede de todas maneras levantar eso. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que doña señora viene con don señor roncón y después cuando están tomando café le dice, don señor roncón, el niño estaba cansado, cuando sea eso, toma cuidado. Ah, ¿tú crees que no estuvo bien? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué te parece? Ok, vamos a jugar un poco al béisbol. Cuando tú veas que yo ando chueco, hazme señas. Pero no me digas y no me contradigas frente a mis hijos, porque eso les crea confusión. ¿Alguien está aprendiendo? Son cosas tan básicas, hermanos. ¿Cuántos de ustedes hombres saben decirle a su mujer lo que le quieren decir? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Quién de ustedes tiene la capacidad de decir, amor, lo que yo quise decirte es esto? Antes de haber matado a 50 personas antes. ¿No? Llegas, azotas, rompes, haces y estás de malas y todo el tiempo estás ahí de un amargo en tu corazón. ¿Qué tienes, mi amor? No tengo nada. No tengo nada. Vente a comer, no quiero. Pasaron 4,500 días.
y tienen hambre. Y ya le hacen piojo, le rascan. Dice, es que yo me enojé porque no me gustó que tú no me saludaste, no me diste beso cuando llegué. Y para eso pasaron 4,500 días para decirle que por favor la próxima vez que llegues te dé un beso. Pero ya te había dicho. Por ejemplo, voy al tercer tanto de David y usted quédese con el suyo. Ahora, ¿qué tan profundo hirió este acontecimiento que acabamos de leer a la familia? Mire, murió el primer hijo de David. Violaron a una de las hijas del rey. ¿Y sabes quién la violó? Uno de los hijos del rey. Y ahora el hermano de la violada acaba de asesinar al violador. ¡Wow! Eso es fuerte. Y todo porque David en este mundo le hubieran hecho una estatua y le hubieran dicho, todo por una canita al aire, David. Porque la paga del pecado es muerte, amados. Es real. No podemos jugar con eso. ¿Qué tanto hirió a la familia? Del versículo ahora 36 de ese mismo capítulo, hija, por favor. Aconteció que apenas había acabado de hablar, y aquí los hijos del rey llegaron, y ellos, todos los que llegaron, alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron, acaban de ver morir a uno de sus hermanos. Y también el rey y todos sus siervos, ¿qué hicieron? Lloraron amargamente. Es una desgracia lo que está ocurriendo en la familia del rey, hermano. Ahora ustedes creen, miren hermanos, cuando se acaba de morir esta reina, ¿cómo se llamaba? La que no comía orillas del pan, Isabel. Ya todos les dije, ustedes se volvieron de la monarquía. Saben qué comía, saben qué tenía, sí, muy monarcas, ¿cómo no? Ahora, todo se sabe de ellos, son públicos. ¿Usted cree que se enteró todo el pueblo lo que le estaba pasando a la familia de David? ¿Usted cree que la gente que te ha visto, que tú pregonas que eres cristiano, mira cómo vives? Es lo mismo. Ahora entonces, muerte, ruptura en la unión familiar y todo por causa de qué, hermanos? Del pecado. Tercer tanto, capítulo 14, por favor. Versículo 1 del capítulo 14. Tenemos que apurarnos porque ya es noche. Amén. Ahora, vea, lea uno. 1, 2, 3. ¿Se acuerda quién era este Joab? ¿Quién era? A ver. ¿Qué noticia había recibido Joab de parte del rey David? Que tenía que matar, lo pusiera al frente, ¿te acuerdas, hermano Alex? Entonces Joab era mano derecha de David y le conocía sus cochinadas. No dice el texto que si le preguntó, no dice, pero alguien sabía que David había mandado matar a Urías y este era Joab. Ahora estaba tan cercano que este hombre astuto, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. ¿Quién era Absalón? Otro tema importante. Como padres decimos que amamos a todos nuestros hijos por igual, ¿cierto o falso? Pero los hijos saben que no es cierto. No, yo todos los amo por igual. Ajá. 3 hoyos en el guarache izquierdo y 7 en el derecho. Y el otro 25 pares de tenis, de esos caros. Y a todos los amas igual. A uno le sirves y al otro le niegas. No, hay que guardar para mañana. Pero llega el famoso Albertano de la familia y todo para él. Ahora eso genera cosas en el entorno familiar. A ver, hermanos, vamos a confesar esta noche. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de un Albertano en la familia? ¿Y cuántos dicen, cómo no te caes y te rompes la cabeza?
o yo te ayudo. De este lado son muy santos, yo estoy en este barco, yo soy pecador. Cuenta la leyenda que cuando nació la hermana Fanny, 15 años, a ver, gracias, yo pago ese servicio. Cuando la hermana Fanny nació, 15 años después de mi reinado, pero ese reinado no aparece en la Biblia. 15 años después, nace un ser con ojos que llora y llora todo el tiempo. Y todo el cuidado y todo lo que mi mamá me daba casi de comer en la boca, hermanos, ahora viene con este pedazo de carne con ojos. Y todavía quieren que la cargues y le des beso. Por favor. Ahora, tú pregúntale a la hermana Fanny y va a decir, pero tú eres el albertano, bla, bla, bla. Porque somos pecadores cochinos todos, hermanos. Aunque sí soy. Bueno, ya usted cómase su pedazo de rebanada de pastel con su albertano. Pero eso no está bien. Eso no está bien. Ahora, comprendía que David tenía un albertano. Su nombre era Absalón. Ahora, se inventa una historia. Joab le contrata a una mujer y le dice, invéntale una historia. Como Joab conocía que Dios había enviado un profeta, y dijo, ya voy a hacer la copia de la copia. Voy a contratar a una mujer, le voy a decir, mira, háztela muy sufrida, que tienes un hijo y que no lo has visto y que hay situaciones, y se inventa un arroz con mango increíble. Y lo que hizo Joab fue darle una historia paralela de la vida de Absalón. Cuando Absalón mató a Amnón, tuvo que retirarse del reinado. ¿Por qué? Porque David como rey sabe qué tenía que hacerle a Absalón. Lo tenía que matar. Entonces se va. Pero no crean que Absalón era muy buen hermano, porque antes los hermanos sí se cuidaban, hermanos. Y el hermano verdaderamente cuidaba a todos los demás. Y Absalón era hermano de Tamar, la mujer que había sido violada. Y tú dices, qué buen hermano, mira, mató al otro. No, en realidad Absalón, lo que se percata uno leyendo la historia, es que Amnón es el que tiene que estar sentado en el trono. Pero una vez que quitan a Amnón, es como el Checo Pérez y el Max Verstappen, hermano. Ya no tengo, ahora yo me voy al podio. Absalón quería el trono. Le digo que la historia de la Biblia es increíble, ¿o no? Ahora fíjese, aquí estoy yo, me siento bien, hermanos. Ahora, le cuenta la historia, que la separación de un hijo, bla, 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 ok. En el capítulo 14, versículo 23, por favor. Joab se levanta después de que el rey le dice, entendí que mi hijo quiere ver, le voy a aplicar misericordia, dile que regrese a Jerusalén, pero no va a estar conmigo. Y entonces Absalón dice, ya gané algo. Pero Absalón quiere regresar a donde está el rey, porque él quiere el trono. Y entonces, como tenía sus tierras vecinas con las de Joab, va y le quema todas sus tierras a Joab. Y Joab va y lo busca y le dice, espérate, es que escucha, te quemé eso porque quiero que le digas a mi papá que quiero que me perdone, quiero estar con él. Joab se levanta, va a Jesús y trae a Absalón a Jerusalén. Pero cuando entra aquí, escucha, el rey le dijo que vuelva a su casa y no quiero verlo. Después viene esta historia que Joab quema las tierras Absalón quema las tierras de Joab. Y Joab dice, ¿qué onda? Y dice, no, es que yo quiero regresar allá. Y entonces se compra un carro nuevo, de a caballo, obviamente. Usted no esté pensando en el Red Bull del Checo Pérez, ¿no? Y hay 50 hombres. Y dice la Biblia que Absalón era guapo como el pastor. ¿De qué se ríen? Todos aquellos que no me ven guapo es porque están practicando el pecado. Lo que sí no macha es su cabellera, porque yo sí no traigo pasto. Y hay algo que caracterizaba a Absalón. Tú estás abajo del barco también, hermano. Era su mata, como dicen los jóvenes.
Traía un matón y eso que no se lavaba el cabello con Capriz. Buen cabello, pesado, abundante, hermano. Ahora, imagínense, guapo como el pastor y con un cabello así. Es increíble. Pues la gente llama la atención. Y ahora empieza a ganarse a la gente. Cuando iban a asuntos del rey, se paraba en el camino. Y les decía, como Marcelito Ebrard ahorita. A todos los deportistas, vamos a pugnar por los Juegos Olímpicos más adelante. Imagínate los aros en nuestro país, la antorcha, como si eso nos diera de comer. Política. Y empezó a hacer política, Absalón, y se empezó a ganar el favor del pueblo. Y algo así, yo no sé si Peña Nieto de aquí sacó para ser presidente. ¿Se recuerdan cómo le llamaban a Peña Nieto? Decía, ¿por quién vas a votar? Por el guapo. No sabían ni cómo se llamaba. Y después sí que nos aprendimos su nombre. El presidente bilingüe le llaman. Bueno, pero ya póngase serio. Vamos aquí. Esa palabra usted yo creo que ya se la aprendió, merequetengue, en la casa de David. Ahora su hijo Absalón, tercer tanto, se ha sublevado contra el rey. Ganó gente para él y medio Israel ya está con Absalón. Seguramente una generación se levantó y no disfrutó de esas victorias que David trajo, o mejor dicho, Dios por medio de David, cuando mató a Goliat, cuando los libró de los filisteos. Porque si algo somos como pecadores, es que no conocemos la historia y decimos, ¿y qué ese viejito qué? ¡Ay, no! Ese hombre hizo tal y cual, yo no lo vi, a mí me da igual. Pues lo mismo le ocurrió al pueblo. ¿Quién es ese viejito? Para esta altura, ¿como cuántos años traía David? A ver, vamos a hacer un cálculo, usted que lee la Biblia. ¿Cómo cuántos? Porque nosotros decimos David y en las imágenes que vemos en la Biblia, usted lo ve como el pastor entero, pero no, hermanos, a esta altura David ya traía su credencial que da la 4T. Ay, sí, ya le dije la 4T. Yo, sí, apenas tenía 65. Apenas, un muchacho. Entonces le falta camino para recorrer a David. Pero David contaba con el favor de Dios, pero estaba viviendo la consecuencia de su pecado. Ahora, el tercer tanto. Escúchame bien, vamos a avanzar al capítulo 15 y vamos a leer el versículo 2. Ahora ya te expliqué que Absalón se está levantando contra su padre. ¿Se imagina el problemón y cómo ahora todo Israel está hablando de lo que está ocurriendo en la familia del rey? Oye, fíjate que ahora el hijo del rey, ¿cuál, comadre? El que trae una melenaza. Ahora él quiere la corona de su padre. ¿Cómo crees? No, Maggie, así. Hasta oí que lo quiere matar. Y aquí volvemos. Versículo 2. Absalón, ahora entra un hombre. Ahí deja, ¿dónde estás, ingrata? Dije 15:12. Y Absalón envió por Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahí dice quién era Ahitofel. ¿Quién era? Había una conspiración contra David y Dios empieza a mover hilos. Y David es sabio. Hermanos, cuando espero que eso opere en nosotros como hijos de Dios. En tanto y en cuanto nos vamos engrandeciendo en edad, tendremos que engrandecernos en sabiduría. Por eso nosotros debemos tener un cuidado, sumo cuidado para nuestros hermanos que son adultos, o como le llaman a esta sociedad de la tercera edad. Tendrían que ser más sabios y estar enseñándonos tantas cosas para la gloria de Dios. Ustedes son muy funcionales para la gloria de Dios.
a aquellos que la sociedad dice, uy, no, ya chocharon, ya que se quiten. Aquí en Cristo, todos ustedes, igual que todos nosotros a diferentes edades, podemos darle gloria a Dios con nuestra vida. Eso es lo grandioso de nuestro Dios. Ahora, hay una conspiración, se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía. ¿A quién? Porque el pueblo unido es que ustedes no le encuentran sabor a la Biblia, hermanos. Ustedes, así es. Ahí hay un problema y Dios quiere enseñarnos a través de ese problema. Ahora, va a venir una gran desgracia. La gran desgracia que ocurre en nuestras familias. ¿Cuántos de ustedes tuvo esta triste historia que un servidor le ocurría cuando decía a mamá, decía, es que vamos a ir a reunirnos en Navidad? ¿Y quiénes van a estar ahí? Todos tus tíos. ¿Cuál? El que no vemos. Ese. 3 y ya lo perdimos. 4 ya. Y no. Y en unas palabras. Y ay, gracias a Dios que todos estamos reunidos. Hermanos, empezaba esa cosa y terminaban todos peleados, desgreñados. Llegaban primero todos como con la carta de Santa Claus, ¿no? Nos portamos bien, queremos nuestra bicicleta, te amamos, mamá. Ay, yo no sé qué voy a hacer cuando no estés. Todas esas cosas, historias. Estoy hablando de lo que a mí me ocurría, hermanos. Ya saludaste ¿qué pasó? Y allá en el otro cuarto está don Amargues. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y empezaba, ¿no? Ya sabe ustedes. Y que yo contigo, y que no, y que todo es una bola. Y al rato, hermanos, era una desgreñadera terrible. Sacaban de todo, y porque tú no ves a mi mamá, y tú ¿cuándo le has comprado? Yo le compré sus chanclitas, ¿cuándo le has traído un taco? Decían. Unidad, familia, amor. ¿De qué estamos hablando? Ahora yo por eso le he dicho que por eso cuando hablamos de amor entre hermanos es un problema que no se ha resuelto desde la cuna donde nacimos. Pero Dios es poderoso y eso nos lo puede arreglar. Dejémonos arreglar, hermanos, por favor. Ahora entonces, en el versículo número 12, ya eso ya lo leímos, pasemos al versículo al capítulo número 18, versículo 9. ¿Por qué saqué esto de las desgreñadas y todo? Porque hay una pelea entre los dos ejércitos, pero ¿saben de qué ejército eran? Del mismo ejército de Israel. Y murieron tantos hombres de un lado y de otro. Ganan los hombres de David porque ellos tenían más cuestión. Ahora, en medio de esa batalla ocurre esto. Absalón se encontró con los siervos de David. Ahora lean conmigo, por favor, todos. 1, 2, 3. Y Absalón iba montando en su mulo. Y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo estaba debajo de él. Siguió de largo. Esto de repente puede crear confusión si usted no es poeta, pero lo que el texto está diciendo es que las greñas se le quedaron trabadas en las ramas y el mulo siguió y él estaba pendiendo ahí, colgado como un trapo, secándose al rayo del sol. Eso es lo que dice el texto. ¿Queda claro? Porque dice, wow, eso de que entre el cielo y la verdad. Ahora, hay una situación. Joab y David. David está, o mejor dicho, Joab está cercano a David porque él es el comandante. Joab. Hay guerra, hay batalla. Y David le dice, Joab, y todos los que están aquí, sé que el causante de esto es mi hijo Absalón. Cuando lo encuentren, se los encargo. Trátenmelo bien. Pero ocurrió algo difícil. Joab estaba peleando por David. Y David
se estaba enfocando solo en su hijo, no en las muertes de toda la nación. Y Joab respondió ante eso. En el versículo número 14. Resulta que alguien que está en la guerra pasa y ve a Absalón colgado de su cabellera ahí en las ramas. Y va corriendo y se encuentra con Joab y le dice: Joab, me encontré a Absalón y está colgado como una playera allá. ¿Qué hacemos? Y Joab le dice: ¿por qué no lo mataste? Le dice: no, ¿cómo voy a matar si tú oíste y yo escuché que nuestro rey dijo que no lo hiciéramos? Joab le dijo: no malgastaré mi tiempo contigo. Tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón mientras todavía estaba vivo, colgado ahí. Versículo número 15. Y no solo eso hizo Joab, sino que 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón. Y todo por no haber ido a la guerra. Y todo por haber quebrantado: no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no. Hijo. Ahora escucha, entonces, en el versículo número 31, ¿qué ocurrió con ese tercer tanto? Y nos fuimos. Verso 31. Llega un cusita y dijo: reciba mi señor el rey buenas noticias. Wow, vienen noticias de la guerra. ¿Cuáles son? Porque el Señor te ha librado hoy de la mano de todos aquellos que se levantaron contra ti. Versículo 32. Dijo el rey al cusita: escuche, inmediatamente David, ¿qué es lo que le está importando de la guerra? Su hijo. Y le dice: ¿le va bien al joven Absalón? Y el cusita respondió: sean como ese joven los enemigos de mi señor el rey. Wow, gran cosa acaba de decir este hombre. Y todos los que se levanten contra ti para mal. Versículo 33. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta. ¿Y qué hizo? Acaban de matar a otro de sus hijos. Y decía así mientras caminaba. Ahora muestran parte de la consecuencia del pecado en la vida de David, todavía más profundo. Y dice: caminaba y decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Wow, de verdad David a esta altura está destrozado, hermano. Y todo por haber dado cabida al pecado. Cuarto tanto y nos fuimos. En Primera de Reyes, capítulo 2. Dices: esto se acabó ahí. David está muriendo, está en los últimos días de su reinado. Pero aún el cuarto tanto aparece cuando David ya no está vivo. Muchos de nosotros podemos dar testimonio de que hay cosas que han venido, cosas que no son bendición y por ende se llaman maldición, que se han venido arrastrando generación tras generación en nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes se han parado de repente y se han puesto a analizar por qué en la familia de unas personas de repente hay personas que no se casaron? Y le pasó a unas y se repite adelante con otras y les pasa más adelante a otras generaciones. O personas que tiempo atrás, porque el tatarabuelo se divorció y luego el bisabuelo se divorció y el abuelo se divorció, y de la última generación todos los hijos agarraron el mismo camino y se divorciaron. ¿Ustedes se han puesto a analizar eso, hermanos? Porque si no, deberían de analizar. Hay algo que está pasando y está operando en medio de toda esa situación. Yo no les voy a venir a inventar la doctrina de las maldiciones generacionales, pero les digo algo: eso es real. Bueno, pastor, y entonces si no, tú no crees en tal. No, yo sí creo en esas maldiciones. Lo que no creo es que se rompa con ciertas cosas como si fuera un ritual. Creo en el poder de Cristo, de su sangre, de su libertad, porque cuando él mencionó y dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Y luego habló en referencia a algo que tiene que ver en relación con él. Porque si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres.
A ver, pastor, eso me interesa. En su familia a lo mejor muchos que empinan el codo. Y pasa desde así, uno y otro. Y si nos metemos más profundo todavía las drogas. El abuelo drogo, el nieto drogo, el hijo drogo y el hijo del hijo salió drogadito también. No salió drogadito. Algo está operando ahí. Y entonces, pastor, el Señor dijo que Él venía a darnos vida y una vida abundante, hermano. Y cuando Cristo dijo esa declaración, lo que hizo fue abrir un zaguán a una nueva vida, a un nuevo comienzo en las genealogías de Cristo para adelante. Mis hijos no son expuestos a la cuestión del alcoholismo, porque cuando Cristo me ha rescatado a mí y a mi esposa, ellos no reciben ese tipo de ejemplo. Uno. Nosotros hemos decidido como familia explicarle a nuestros hijos que las personas que beben son personas pecadoras como nosotros. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que la gracia se ha derramado en nuestros corazones y en la de ellos no. ¿Qué hay que hacer? Orar por ellos y pedir misericordia. No les decimos que se espanten y nunca se acerquen a ellos, pero hay cosas que convienen y cosas que no. Cuando alguien está tomado, lo más recomendable es darle la vuelta. Ahora, tú tienes familiares que toman, mi pregunta es, ¿por qué los expones? ¿Por qué expones a tus hijos con los tomadores? ¿Tú quieres que tus hijos amen a sus familiares? Eso es bueno. Llévalos cuando no estén tomando. Enséñales el valor de la familia y muestren a Cristo cuando vivan eso. Hay tanto que aprender. Es que como todos mis familiares son borrachos, pues nunca más los voy a ver. Y entonces, ¿quién les va a predicar de Cristo? Tú eras borracho también. ¿Y a ti no te predicaron? Pues, y entonces, deja tu religiosidad, compadre. No vas a llegar religioso al cielo. Proclama el evangelio de Cristo y deja que Él opere para su gloria. Tenemos que activarnos, iglesia. Ahora, 3 versículos. Sí, cómo no. Sí, de verdad. ¿En qué estamos? Ya en Reyes, ¿no? Versículo 13, por favor. Ahora va a aparecer tomando el reinado Salomón. ¿Quién es Salomón? ¿Se acuerdan que operó el juicio de Dios en David y en Betsabé? Pero Dios es un Dios de gracia y misericordia. Cuando muere el hijo del pecado, Dios bendice a David y a Betsabé. ¿Y quién nació? Salomón, el que va a sentarse a la silla del rey. ¡Wow! Ahí es cuando te das cuenta cómo Dios es grande en misericordia, hermanos. Ahora, Adonías viene a Betsabé. ¿Quién es Adonías? Adonías es otro hijo de David. Y todos los hijos de David, en su cabeza, tienen derecho ¿a qué? A sentarse al trono. Pero de verdad, este Adonías podía pelear el trono. El problema para Adonías, que no era tan problema, pero al final sí era, el pastor siempre los quiere enredar, pero no es así, es que Dios había determinado que el que se sentaba en la silla del trono, ¿saben quién iba a ser? Salomón. Y Dios se lo dijo a David. Y todos los demás sabían. Ahora, Salomón tiene a su mamá que se llama Betsabé. Y entonces ahora Adonías viene con Betsabé. Está interesante esta historia. Yo no sé ustedes para qué se quieren ir si ni celebran Halloween. Que hoy está ya de oferta el pan de muerto, pastor. Cálmense. Dale, compren moños. Ok, ya no me quiten mi tiempo, hermanos. Viene Adonías y viene con Betsabé, madre de Salomón. Y ella le dijo, ¿vienes en paz? Y él respondió, vengo muy en paz. Versículo número 14, por favor. Y añadió y le dijo, tengo algo que decirte. Y ella le dijo, ¿qué? Bueno, y hace una petición muy bonita este hombre. Le pide una mujer, pero el hecho que le diera a esa mujer implicaba que él pudiera pelear por el trono. Y Salomón, uno de los hombres más sabios que aparece en la Biblia,
Ahora va a responder esto en el versículo número 21, por favor. Aquí dice la mujer, esta Betsabé le dice a su hijo la petición, que le des a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías, versículo 22. Y Salomón inmediatamente responde y dijo a su madre, ¿por qué pides a esa mujer para Adonías? Pues pide para él también el reino, pues él es mi hermano mayor y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de... ¿Ya viste quién está ahora con este hombre? Y enfáticamente dice, Abisag, no hija, espérame tantito, Abisag pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor. Entre hermanos, dice, ¿qué onda? Pero este Abisag, dice, le dijo a Betsabé, yo sé que Dios decidió por su voluntad poner, sí, entonces si sabes eso, ¿por qué estás peleando el trono? Y entonces, ¿qué ocurrió? Versículo 23. Y el rey Salomón juró por el Señor diciendo, así me haga Dios y aún más, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida. 24. Ahora pues vive el Señor que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David y que me ha hecho una casa como había prometido, que Adonías, termina diciendo, morirá hoy mismo. Y en el 25, y con ese cerré, dice, el rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y este arremetió contra ¿quién? ¿Y qué le hizo? Cuarto tanto. Es caro el pecado, hermano. Las consecuencias son trágicas, son desastrosas. Por favor, ten temor de Dios en tu corazón y en tu mente. Cuando te refieras, número uno, a las cuestiones matrimoniales que son el soporte del carácter de tus hijos, ten ese entendimiento. Es tan fácil decir, nos vamos a divorciar, nos vamos a separar. Cada quien agarra y se va por su lado. ¿Y qué ocurre con los hijos? Los hijos no comprenden esa ruptura en el corazón ni en la mente. Y ellos serán afectados para toda su vida. Así es que, varones de Dios, mujeres de Dios, tengan temor en su corazón y si ustedes están casados, aprendan a tomar las decisiones sabias y correctas, con temor de Dios, con entendimiento y como dijo el Señor hoy en su palabra, no menospreciemos su palabra. ¿Para qué me dicen que se quieren divorciar? Si Dios aparece físicamente ahí, ustedes le dicen, Dios, me quiero divorciar, ¿qué te va a decir Dios? No menospreciemos pues su palabra. Las consecuencias del pecado en el hombre conforme al corazón de Dios fueron tan pesadas y lamentables. ¿Tú crees que en tu causa y en la mía no serán igual de terribles? Consideremos pues vivir de manera santa, en santidad, porque sin ella no veremos a nuestro